ahora los dejo con Mario Morales, investigador de SINTEF. Buenos días. Mi nombre, como me presentó Matías, Mario Morales. Soy ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, radicado en Noruega hace 10 años, trabajando en investigación y en innovación. Me dedico a la mecánica de roca en todos los aspectos, desde túneles hasta taludes, y como les dije también un poco a la investigación aplicada en proyectos de desarrollo de la Unión Europea, en los cuales trabajo desde coordinador en algunos hasta gerente técnico en algunos de otros proyectos. Lo que les voy a presentar ahora un poco tiene relación como partió Matías un poco presentando hoy día el seminario, en decir en que en Chile, cuando nosotros pensamos en conectividad, generalmente por este miedo que existe hacia los túneles submarinos, pensamos en la alternativa o de ferry o de puente. Y algunas veces podemos tener una solución alternativa si pensamos también en conectividad con túneles submarinos. Este es un ejercicio que nosotros hicimos para mostrarle a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas una alternativa a nivel un poco de ingeniería de servilleta, sobre una alternativa de conexión en la Ruta 7, también conocida como la Carretera Austral, en un intervalo que está entre un punto que se llama Pichicolo, que está más o menos aquí, y el punto más al sur que se llama Caleta Gonzalo. ¿Cuál es nuestra visión en general de la alternativa con la que se trabaja hoy día de conexión? La alternativa de conexión parte en este punto de Pichicolo, pasa por Hornopirén y se viene por todo el lado este, digamos, de este fiordo interior y que pasa digamos, por una franja que está concedida al exterior del Parque Nacional Pumalín. Esta ruta tiene bastantes restricciones ligadas a las áreas protegidas, dificultades de acceso para poder meter sondas, para hacer sondaje, para poder contar con el nivel de información necesaria para poder licitarla y cómo se llama, y otras tantas dificultades. El terreno también es bastante dificultoso, existen dos fiordos acá bastante profundos, con topografías más o menos dramáticas, en donde se hace, como se llama, indispensable, por ejemplo, pensar en un túnel que conecta directamente a un puente para cruzar ese fiordo. Más aún, dentro de esta zona, digamos, de toda esta zona aquí, en la parte que está en la franja del parque nacional, existe escasa población y más o menos el 90% de la población se ubica en el exterior, en esta parte de las islas acá y también, digamos, en esta zona que está más hacia el oeste. ¿Qué tiene el proyecto existente? O cómo se llama, qué es lo que existe hasta ahora? Existe un camino pavimentado que ya está hecho, terminado, desde Pichicolo hasta Hornopirén. Y en la fecha que nosotros visitamos este lugar, que fue en marzo del 2023, se encontraba en construcción un tramo de camino desde Hornopirén hasta Pichanco, que es un punto acá, con una longitud de 52 kilómetros. Lo que viene a continuación hacia el sur es el tramo de Pichanco a Huinay, que cubre aproximadamente 36 kilómetros y cuenta con 7 túneles, con longitudes diferentes que van entre los 500 metros hasta un poco más de 1 kilómetro, abordando este terreno que ya les dije como desafiante y el paso de estos dos fiordos interiores que en los casos conectan túneles con puentes directamente. El tramo también incorpora 2 rampas en Cabo Elmo norte y sur, o sea, una conexión por ferry, y el puente Quintupeu, que es este fiordo de acá, de 330 metros. En general se estima que cualquier transbordo, o sea, en transbordador, un tiempo de espera de alrededor de 20 minutos. El siguiente tramo que se considera es un tramo entre Huinay a Leptepú, que tiene una extensión de 22 kilómetros, y no menor, incluye 9 túneles, con longitudes variables que van entre los 250 a los 1350 metros, y también 8 puentes. Y finalmente, en la alternativa que está propuesta, existe un tramo que es desde el punto de Pillán a Caleta Gonzalo, digamos, la conexión entre Caleta Porcelana y Pillán está hecha, que es un tramo de 21 kilómetros y cuenta con un túnel de 3 kilómetros de longitud. Aparte, se complementa con 8 puentes, incluyendo el puente Reñigüe, que tiene 80 metros. Los puentes tienen longitudes variables, pero son todos más o menos entre los 30 y los 100 metros. En conjunto, todo este tramo, desde Pichicolo hasta Caleta Gonzalo, suman una longitud total de 131 kilómetros, incluyendo 29 puentes
con longitudes variables, como les presenté, 17 túneles que abarcan una distancia total acumulada de 13,4 kilómetros. Si suponemos una velocidad media de 70 kilómetros por hora, 20 minutos de duración del cierre, el tiempo total del viaje para esta alternativa serían más o menos unas 2 horas y media, sin incluir los tiempos de espera eventualmente por los transbordadores. En opinión de nosotros, ¿cómo se llama? Aquí existen bastantes puntos que hacen el proyecto bien dificultoso, como les mencioné al principio. La cercanía a las áreas protegidas, el Parque Nacional Pumalín en esta zona, también la franja marítima Huinay, donde existe un centro de investigación marítima, lo que genera restricciones bastante importantes, por ejemplo, para tirar la roca estéril que viene de los túneles y para generar las investigaciones necesarias. El paisaje accidentado y desafiante, las conexiones directas entre túneles con puentes, ¿cómo se llama? Y como también mencioné al principio, esta ruta se extiende por áreas remotas que no concentran al grueso de la población. Cuando estuvimos en la zona, nos juntamos con los expertos de Noruega, estuvimos allí en un hotel mediodía pensando cómo podíamos hacer una alternativa a esto, y de repente nos salió la idea de hacer una ruta occidental, que nosotros denominamos la ruta de las islas. Primera ventaja de esta alternativa es que lo sacamos del área protegida. Salimos del Parque Nacional y nos vamos hacia áreas pobladas por el costado oeste de este fiordo, digamos, norte-sur. Requiere menos túneles, pero en total la longitud de los túneles, a nivel de la ingeniería que hicimos, serían más largos. Y pasa también por los centros poblados. Si es factible o no, no lo sabemos, pero al menos es una idea que hubiera sido interesante discutir dentro del proyecto. De todas formas, como estamos aquí, lo vamos a usar como ejemplo. ¿Cómo partimos este proyecto, que es nuestra visión, o cómo lo hubiéramos conectado nosotros en Noruega? Partiendo por un camino desde esta punta de Pichicolo hasta, digamos, hasta esta punta que se ve acá, como punto de partida de esta realidad mejorada, con la idea de mejorar, ¿cómo se llama?, un poco la conectividad con el resto del sistema y conectar al punto de entrada del túnel submarino Ayancahue, que es esta isla que está acá. Sería un túnel submarino proyectado entre 6 a 8 kilómetros, que conecta Pichicolo con esta isla, lo que garantiría sería una ruta fluida y eficiente a través de este entorno submarino. Seguido después de un tramo de 7 kilómetros en la isla Ayancahue, que permite un acceso conveniente a esta isla y que generaría el punto de partida para un segundo túnel submarino, que va desde la isla Ayancahue hasta la península Huequi, al norte de esta isla acá, un túnel submarino que sería una longitud de entre 7 a 9 kilómetros, que une esta isla con la península Huequi, lo que permite un paso submarino eficiente entre estos dos lugares. Se complementa el proyecto después con un camino desde esta punta hasta el poblado de Pollo, un camino de 10 kilómetros que había que desarrollar. Y después existe ya un camino que está completamente desarrollado, incluso entre Ayacara y Buil existe un pequeño aeródromo. Existe un camino desarrollado que habría que mejorar para el incremento en el tráfico diario, ¿cierto? Y una modernización de este camino de 38 kilómetros de la carretera desde Pollo a Buil. Siguiente paso sería implementar o construir un camino hasta el punto de conexión a Caleta Gonzalo, cerca de 20 kilómetros desde Buil al sur, lo que daría acceso a un tramo hasta la punta aquí, de conexión con Caleta Gonzalo. El ancho de este fiordo acá son 2 kilómetros. En ese fiordo nosotros dejamos un poco abierto ¿cómo se llama? La alternativa. Podría ser eventualmente un ferry, podría ser un túnel, como también podría ser un puente. Importante notar que esta alternativa se extiende por 93 kilómetros, con la importante distinción de pensar en la utilización de túneles submarinos para los segmentos que estarían en estos dos puntos, bajo el agua, en lo que nosotros, basados en estudios batrimétricos de los fiordos estos que están acá, en una tesis de la Universidad de Chile, estimamos que las profundidades más o menos aproximadas en esos puntos podrían rondar del lecho marino los 200 metros. Más o menos confirmada por, ¿cómo se llama?, la presencia de estas pequeñas puntas de isla, que, ¿cómo se llama?, que nos indican que el relieve submarino en una orientación norte-sur podría presentar estos declives más o menos similares a los 200 metros. ¿Qué pasa con esta ruta? Bueno, tenemos un impacto importante en el tiempo de viaje, considerando la misma velocidad promedio de 70 km por hora para los tramos carreteros
15 minutos para un eventual tramo incluso en ferry en este punto. El tiempo total estimado de viaje para esta alternativa es de 1 hora y media, sin contar obviamente los tiempos de espera si es que ubicáramos un ferry acá. Y cómo se llama, y tiene el potencial de reducir el tiempo de viaje. Si lo vemos en la siguiente diapositiva, que compara un poco el proyecto existente con la idea de conectividad que tenemos nosotros, vemos que, ¿cómo se llama?, la longitud del tramo en rojo, que es el proyecto existente, tiene 131 kilómetros, incluidos 29 puentes, con longitud en que van desde los 20 a los 330 metros, 17 túneles con una distancia total acumulada de 13 kilómetros y medio, y un tiempo de tránsito total estimado de 2 horas y media. La alternativa propuesta, incluyendo 2 túneles submarinos conectando estos 2 puntos, tiene una longitud reducida de 93 kilómetros. Alternativamente, no sabemos bien, sin puentes o un menor número de puentes, 2 o 3 túneles, dependiendo de la alternativa de conexión desde este punto hacia Caleta Gonzalo, que abarcarían alrededor de 15 a 18 kilómetros y con un tiempo de viaje de 1,5 horas. Importante también destacar que en términos de seguridad, una alternativa con menor cantidad de túneles incrementa la seguridad del tramo. Estadísticamente, la mayor cantidad de accidentes que están ligados a la tunelería, al tránsito en túneles, se concentra cerca de las áreas de entrada o salida, cerca de los portales. Esta es una de las cosas que, como se llama, que enfatizan un poco el punto de vista o la forma noruega de concebir el tráfico o el nivel de los túneles basado en el tráfico diario, más que en la longitud del mismo. Porque los accidentes se concentran en los puntos de entrada y en los puntos de salida de los túneles. En 17 túneles tenemos 34 puntos de entrada y salida, incluyendo conexiones directas con túneles, lo que aumenta, digamos, el riesgo o el potencial de accidentabilidad en esa ruta. Con 2 o 3 túneles subterráneos estamos reduciendo los puntos de entrada a 4 o 6 puntos de entrada, por lo tanto, reduciendo también este potencial de accidentabilidad. Entonces, en conclusión un poco, es importante incorporar el sentido del túnel submarino a los análisis de alternativas de la conectividad en Chile. Explorar trazados viales que agilicen los viajes, conectando las zonas que están más pobladas, que son las más importantes de conectar. Analizar para las 3 alternativas, tanto ferry como puente y túnel submarino, la factibilidad y los beneficios de las alternativas de conexión y de la ruta alternativa. Y como estamos un poco terminando ahora el seminario y para redondear, ver los ejemplos de desarrollo internacional. Noruega ha construido dentro de los últimos 40 años 40 túneles submarinos, 1 por año, en que ningún túnel ha sido abandonado y existen experiencias positivas de exportación del conocimiento, tanto como a las Islas Faroe como a Islandia, en donde los proyectos han sido exitosos. Entonces, en Chile, que tenemos condiciones similares, tenemos, la geografía, las condiciones de roca, las condiciones de esfuerzo, son muy similares a Noruega. Estas experiencias de desarrollo internacional nos pueden ayudar a evaluar alternativas que hagan que la conectividad a través de nuestro territorio sea más eficiente y también mirar un poco hacia afuera de las prácticas comunes que tenemos ahora en Chile.